Nacieron en el siglo XIX para que el crédito llegara a los trabajadores sobre 3 pilares: arraigo territorial, prudencia en las inversiones y devolución de beneficios a la sociedad a través de la obra social. Caixa Ontinyent no se ha desviado de esos fines. Han llegado a las zonas rurales, han conseguido la integración financiera de las clases más desfavorecidas, han financiado los pequeños proyectos de emprendedores. Opera en 5 comarcas de Valencia y Alicante y tiene unos 100.000 clientes, como Raquel, dueña de un herbolario. Tuvimos que hacer una reforma, ampliar y tal, y claro, cuando venimos aquí a Caixa Ontinyent las puertas se nos abren. La otra superviviente es la de Pollensa, centenaria y fiel al modelo de siempre. Hasta el año 2000 no abrió una sucursal fuera de Mallorca. Hoy, en medio de la crisis, gana clientes que confían en un estilo ético. Siempre mantener el equilibrio entre depósitos e inversión crediticia. Nunca hemos tenido una inversión crediticia muy superior a los depósitos y recursos propios que ha tenido la entidad. Expansión, politización y ladrillo, según los expertos, han acabado con la mayoría de las cajas. Desaparecerán o se convertirán en fundaciones con el negocio crediticio en un banco. La oferta en el sector financiero se reduce. Si el crédito es escaso, que sea escaso para todos, pero que no sea escaso para unos y muy abundante para otros. La cuestión está si en ese futuro no nos tendremos que acordar de vez en cuando de que ya no hay cajas de ahorros. Cuando la nueva ley de cajas se apruebe, será el final de 150 años de historia.